Señores, hace unas cuantas semanas hemos estado hablando, gloria al nombre del Señor, de una visita especial que tendríamos por aquí. Pero déjeme decirle que la visita no solamente será hoy, gloria al nombre del Señor, sino que frecuentemente estará por aquí tratando algunos temas de mucha importancia para nuestra sociedad. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Aracelis del Rosario. Gracias. Dios te bendiga. Amén, amén. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aracelis del Rosario. Gloria a Jesús. Soy egresada de la Universidad Evangélica. Realicé Amén. una maestría en psicoterapia de familias, parejas, adicciones. Gloria a Jesús. También tengo una maestría en alta gerencia. Me desempeño como en lo que es el área hotelera, Amén. como parte del staff gerencial. El tema de la adicción y las drogas Sí. es un tema que realmente es importante tratar, pues podemos rescatar algunos hogares que están siendo afectados por este virus, por este mal. Sí, wow. Pero qué mejor manera de empezar el tema, sino que es con una definición de qué son las adicciones. Y les voy a dar la definición de Narcóticos Anónimos. Las adicciones son una enfermedad crónica y progresiva compuesta por dos elementos en particular o dos condiciones. Una es la obsesión y la compulsión. La obsesión no es más que esa idea fija de consumo y la compulsión es la incapacidad de detenernos. Una forma más clara de comprender lo que es la compulsión. Sin embargo, les voy a dar una definición científica sobre lo que es la definición de las drogas. La droga es una sustancia química natural o sintética con efectos sobre el sistema nervioso central que se consume para obtener una alteración del estado de ánimo que resulta placentera en el momento y que puede producir fenómenos de tolerancia y adicción. Pongamos un enfoque especial en la última parte, que puede producir fenómenos de tolerancia y adicción. Debido a esa capacidad de resistencia o tolerancia, es que llegan al punto de quedar noqueados cuando terminan. Wow. Así es, Yudelkis. Entonces, esta definición de lo que es la droga, la científica, también finaliza con la parte de la adicción. Es una consecuencia de la drogadicción o del abuso de sustancias o comportamientos compulsivos. Aracelis, ¿y cómo afectan las drogas al individuo? Bueno, vamos a enfocarnos en que afecta a nivel de su funcionabilidad en todas las áreas de su vida. Porque en su funcionabilidad, primero le afecta físicamente, ya que sabemos que las consecuencias del abuso de drogas les lleva a afectar lo que son sus neuronas, le disminuye la capacidad de resistencia física, pues hay órganos que se afectan, como es el hígado, el páncreas. Desde el principio en la definición ya dijimos que el sistema nervioso. Y cuando hablamos de diferentes afecciones, vamos a mencionar ahora la otra más importante, que es el sistema familiar del individuo. Wow, sí. Y sabías, Yudelkis, que el tema de que un adicto o una persona que está bajo la influencia de un vicio que lo está arrastrando y perjudicando, enferma a su familia también? Sí. Claro que sí. Generalmente las familias de una persona que padece esta condición de adicción o de un vicio en particular, generalmente hay un miembro de la familia con la condición de codependencia. Así es. Y el codependiente también está afectado. Pero de igual modo, uno de los efectos de el intoxicarse de una sustancia
de una droga es que pierde el control, es la agresión. Entonces, Sí. dentro de su sistema familiar, ¿quién tú piensas que sufre de este abuso? ¿Quién son las víctimas? Lo que están alrededor. Pero también afecta su intelectualidad, su vida profesional, Sí. porque es que ya sabes lo que pasa cuando una Definitivamente. persona se toma la botella, cómo llega al trabajo al otro día, o si es que llega. Condición. ¿Cómo puede iniciarse? ¿Cómo puede iniciarse una persona en esta adicción o en una adicción? Debemos tener en cuenta el componente genético. Y te lo voy a explicar con un ejemplo, Yudelkis. Una de las maneras en la que una persona puede padecer de la condición adictiva es si durante la etapa fetal, cuando estaba en la barriga de su mamá, esta consumía algún tipo de sustancia, alcohol, tabaco, que el feto entonces absorbió, y en estos casos el componente genético hace que esta persona tenga la condición adictiva. Pero estudios han indicado que estas son las personas más propensas a caer en adicción, Wow. los que fueron víctimas de consumo en su etapa fetal. Usted se refiere a personas que consumen, o sea, usted está hablando de cuando una madre está embarazada, que toma drogas, O el alcohol. feto o alcohol, el feto que está en su barriga, en su estómago, puede con el tiempo, ya en su crecimiento, en su desarrollo, optar por ser adicto a algún tipo de droga. Así es. Sin embargo, no ocurre en todos los casos. Ok. Hay ejemplos de familias en las que el papá, por ejemplo, era alcohólico, o la mamá, y de varios hermanos, solo uno o dos heredaron esta condición adictiva. En lo que es su carga genética, ellos sí la heredaron. Sin embargo, hay otros que no. Así es, estos son uno de los misterios de la ciencia que todavía no se descubre el por qué no todos o ninguno. Sino también hay personas que han dado el paso, sí, pero que tienen como una duda, como un pleito, y como que no pueden permanecer en el camino porque tienen una lucha constante, porque ese tipo de adicción que tenían antes de dar el paso, como que le hace la guerra y no han podido contenerse. El tema aquí es que una cosa es estar abstinente Ok, y otra cosa es rehabilitarse. ok. Lo que estás diciendo, Yudelkis, es que cuando la persona para el consumo, sin trabajar un programa de rehabilitación que consiste en aprender una nueva manera de vivir a pesar de tener la condición adictiva. Y esta manera nueva de vivir a lo que se refiere es, ahí vienen estos programas. El programa de los 12 pasos, de Narcóticos Anónimos, por ejemplo. El trabajar los pasos y vivir a partir de el momento que decide parar en base a unos principios. El individuo, cuando para de consumir, debe trabajar su parte espiritual, Sí. la parte física y lo que es la parte del alma. La condición de satisfacción y de sentirse que está produciendo la dopamina necesaria para sentirse relajado, feliz, liberar el tema de la ansiedad, que es un componente Yudelkis que no hemos tocado, Sí. pero generalmente una persona que está en drogas o con cualquier comportamiento perjudicial o vicio padece de ansiedad y en otros casos de depresión. Sí. El tema es que cuando trabaja el cuerpo y hace ejercicios y se cuida en la parte alimenticia, generalmente este tipo de prácticas que forman parte de su nuevo sistema o estilo de vida
Y luego entonces vamos a la parte del alma. Tiene que meditar, tiene que orar, Amén. tiene que escucharse, tiene que coordinar su propio yo. Amén. Así es. El tema es que cuando él une estos elementos, es muy difícil que recaiga. Muy importante también alejarse de lugares, personas y cosas relacionadas a su vida de adicción. El alejarse de lugares, personas y cosas lo vemos cuando se da el caso de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pasa mucho en nuestra comunidad. Okay. Hay una persona que está en drogas y entra a Hogar Crea. ¿Qué pasa? Que si entra al Hogar Crea de Higüey, Yudelkis, tú sabes lo que pasa a los 2 meses, ¿verdad? Que tú lo vas a ver aquí otra vez, aquí en Yuma. Pero ¿qué pasa? Que si a esta persona tú lo mandas a San Juan, a un centro de rehabilitación en San Juan o a un Hogar Crea de San Juan, que no tenga como irse rápido de ahí. Es muy difícil que esté aquí a los 2 meses. Sí, sí. La parte de alejarse de lugares y cosas es vital porque lo que es el ambiente, la cultura de adicción en la que él se vio durante un tiempo, él tiene que aprender a vivir en un ambiente diferente. Ahí viene la parte de alejarse de lugares. Cosas relacionadas a la adicción, sabemos que hay instrumentos que se utilizan Sí. Para algunas drogas en particular. Entonces, esto con relación a lo que cosas y lo del ambiente en general, cuando se decide dejar de consumir Yudelkis, la persona debe estar en un ambiente que aporte a su rehabilitación o Exacto, recuperación. exacto. Entonces, estas personas en muchas ocasiones no tienen la condición de estar en un ambiente que les ayude y que les permita juntar todas estas piezas que te acabo de mencionar. Así es que por eso es que yo estoy muy haciendo un llamado y como un llamado de atención a las personas que tienen a alguien que está padeciendo de algún vicio, que tiene problemas de una droga, que en vez de cualquier otra cosa, escuchen estos pasos, escuchen qué es lo que hay que hacer para que se mantenga. Y otra cosa, Yudelkis, sí se puede parar de consumir. Claro que sí. Pero no solo, necesita ayuda. De un estudio que se realizó que nos da una respuesta mucho más amplia. En lo que es la dinámica familiar, los hijos viven con mucha presión por el tema de la vergüenza y el estrés con el que viven debido a tener un pariente adicto. Tienen depresión, trastorno bipolar. Los hijos llegan a tener trastornos bipolares, trastornos de ansiedad. En algunos casos pueden desarrollar la esquizofrenia y además de esto, baja autoestima, problemas con las relaciones interpersonales porque es que sienten vergüenza. Entonces, no se sienten con la frente en alto, decir yo soy hijo de fulano de tal. Entonces, esto afecta la condición de socializar con otros. Y algo muy importante es que por lo general terminan en adicción los hijos. Porque Yudelkis, recuérdate que los hijos siguen el patrón de conducta de los papás. Sí. Porque como estaba diciendo anteriormente, lo principal es que la persona tome la decisión de cambiar, de parar. Sí, la decisión formal. Que acepte la ayuda es también vital. Al momento que la persona da estos 2 primeros pasos, que son los principales, entonces sí es que la familia va a estar en la posibilidad, o alguien que ame a esa persona, puede ser un amigo, de ayudarlo a entrar a un programa de rehabilitación. ¿Cuáles programas existen? Ya les he comentado, Narcóticos Anónimos, que es el primer y el padre de los demás programas de rehabilitación. Y básicamente ese programa consta de unos 12 pasos. 12 pasos a seguir, donde ya dije que uno de los primeros pasos es la decisión, entre otros 11, que ahora no tenemos tiempo para poder hablarle de eso, pero deberíamos tener un programa para hablar de eso. Sí, lo tendremos mucho tiempo. Sin embargo, además de esto, Yudelkis, está algo básico. La solución
es parar de consumir, él no, es muy difícil que diga que no. Mira, cuando me preguntaste sobre los programas, hay algo muy importante que debo mencionar. Sí. Hay programas de rehabilitación ambulatorios. Los ambulatorios son aquellos que no requieren internamiento, solo van a las reuniones, a los grupos de apoyo y también reciben terapias de su terapeuta y luego regresan a su casa. Okay. Así es, ese es el ambulatorio. Pero mi preferido, mi favorito, el que yo he visto más resultado con pacientes, es el programa de rehabilitación con internamiento, de los cuales hay con una duración de 3 meses interno en un centro donde no tiene la posibilidad de salir a visitar familias, no, está ahí interno hasta que cumpla el periodo. Como decía, hay de 3 meses, hay de 6 meses, pero el más efectivo que hasta ahora he visto es el de 90 días. Okay. ¿Y qué ocurre en ese centro? 3 Lo que he meses. dicho anteriormente, Yudelkis, cómo pasar un día completo a través de cuáles actividades sin que tenga que pensar en que consumiendo me voy a sentir mejor. Esto incluye ejercicios, incluye trabajar la espiritualidad, incluye lo de meditación, entre otras actividades en las que pasan el día a día y cuando salen de ahí ya conocen un nuevo estilo de vida, Sí. pues se habituaron. El tema de habituarse a vivir de esta manera les ayuda a que cuando ya salgan de ahí sea fácil mantenerse, pero si se alejan de lugares, Sí. las personas y las cosas. He visto personas que han estado en internamientos y cuando salen vuelven otra vez a reincidir en lo mismo. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no se alejaron de... No tomaron la decisión. Así es. En algunos casos no tienen otro lugar donde ir. Lamentablemente en muchos casos en los hogares no preparan un ambiente de recuperación que le ayude. Con el mismo ambiente. Se encuentran eso influye mucho. Así es. Es por eso que en los programas de rehabilitación, cuando viene la intervención de un psicoterapeuta, que es en lo que me especializo, se necesita involucrar a la familia. Porque primero para concientizarla de la condición que tiene esta persona, este adicto, cuál es la condición, cómo puede colaborar y cuáles son las cosas que deben cambiar en la dinámica relacional en la casa, Sí. las costumbres y todo esto mientras esta persona siga viviendo allá. O sea, la familia tiene un gran aporte que dar. Así es. ¿Y cómo podemos nosotros construir familias sanas que no tengan adicciones? Lo primero es recordar lo que decíamos anteriormente, que en la crianza de los hijos, ellos repiten el patrón de conducta que ven de papá y de mamá. El niño se hace hombre viendo cómo papá es, cómo actúa. Fíjate que hay niños que hasta caminan igual que el papá, se visten igual que el papá. Sí. Pero de igual modo, si papá tiene un vicio, es muy probable que este hijo repita este vicio. Y ojo, yo no estoy hablando, porque heredó el vicio, no. Estamos hablando de que uno veía que eso era lo que papá hacía y hay otro tema de conexión. Cuando, por ejemplo, con tu hija, Yudelkis, ustedes hacen una conexión emocional y hacen clic con algunas cosas. Sí, claro. Y hay tareas de tu dinámica de vida que quizás tu hija a veces también la quiere hacer. Sí. Dame un ejemplo de algo. Por ejemplo, mi hija me dice ayer, mami, yo quiero ser guerrera, por ejemplo. Porque tú eres una guerrera. Sí, y yo le digo, ¿tú quieres ser guerrera? Bueno, mija, va a tener que caminar mucho en el camino del Señor y batallar mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Y amén, amén, porque en tu caso y en tu hogar, ella está teniendo un buen ejemplo, pero lastimosamente hay casos que no. Entonces, la respuesta a la pregunta, Yudelkis, es que la mejor forma de contribuir para tener familias sanas es teniendo papá y mamá sanos. Y como dijimos anteriormente, sí se puede salir de las drogas.